En el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer algunos versículos más de la palabra de Dios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Oigamos lo que dicen los versículos 24 en adelante. Dice la palabra de Dios: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Estamos hallando la palabra de Dios y miramos al Señor Jesucristo en primer lugar. El Espíritu Santo dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Con razón, las gentes, cuando oían al Señor, dice que las personas decían y se admiraban del Señor y decían: ¿y cómo sabe este letras? Decían, sin haber estudiado. Él no estudió, él no fue a un instituto, a un colegio, a un seminario. Y la gente se admiraba. ¿Cómo sabe letras si no ha estudiado? ¿No es este el hijo del carpintero?, decían las personas. ¿Cómo es que sabe letras? Dice que al Señor lo hallaron sentado en medio de los doctores de la ley, 12 años, ¿sí?, oyéndoles y preguntándoles. Dice que los que estaban ahí eran personas preparadas. Dice que los que estaban ahí, los doctores de la ley, dice que se admiraban de su inteligencia, de sus respuestas. Mire, hermano, se admiraban del Señor y luego decían: ¿y cómo es que sabe letras? Y mire lo que dice el Espíritu Santo: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Con razón, dice él, cuando Dios afirmaba los cielos, cuando Él ponía al mar su estatuto, con Él estaba yo ordenándolo todo, dice el Señor. Mire qué poder de Dios, qué sabiduría de Dios, hermano. Dice que Dios hizo la luna para que señorease en la noche, hizo el sol para que señorease en el día. Mire la sabiduría de Dios, el poder de Dios, hermano. La palabra de Dios dice que los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Mire cómo se quedó viendo el sabio Salomón, dice él: los ríos todos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde vinieron los ríos, ahí vuelven para correr de nuevo, dice el sabio Salomón. Mire, hermano, qué sabiduría de Dios, ¿verdad? Para dejar bien acoplado todo el mundo, hermano, la tierra, que las estrellas, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo lo que usted ve que existe
árboles frutales, todo lo dejó Dios tal y como está en el conocimiento de Él, en su sabiduría. Una fruta grande, usted ha visto que no está en alto, está en bajo. Pero eso no lo creó el hombre, eso lo creó Dios. Dice la palabra, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y sabe cómo dice el Espíritu Santo? Dice el Espíritu Santo que ahora nosotros, la iglesia, tenemos la mente de Cristo. Fíjese, hermano, hermana, dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Fíjese usted, usted tiene la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Dios nos dotó de la mente de Cristo. ¿Sabe cuándo fue? Cuando creímos en el Evangelio. Mire que sigue diciendo: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero oigamos lo siguiente, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mire, algunos no tuvimos la oportunidad tal vez de tener un título, por lo menos de nivel medio, ¿verdad? No tuvimos esa oportunidad. Primero, nuestros padres no tuvieron la capacidad económica así. ¿Y sabe qué decían nuestros padres? O algunos antes decían: con que aprenda a estudiar, solo aprende a estudiar y a trabajar, allá con nosotros a cortar café. Eso es lo que nos decían, ¿verdad? ¿Qué es eso de las mujeres que están estudiando? Solo que aprendan a leer y de ahí a trabajar. Hoy, gracias a Dios, ya no, ¿verdad? Hoy ya los padres se esfuerzan por darle lo mejor a sus hijos. Esta familia sin duda se ha esforzado por darle lo mejor a nuestra hermana para que estudie, para que se prepare. Y no es malo que usted se prepare, no es malo que usted se prepare, es bueno. Que usted se prepare intelectualmente, es bueno. Porque la sabiduría también sirve, como oíamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero estamos hallando, mire, dice: hermanos, miren su vocación. No son muchos sabios según la carne. Hay quienes se han preparado intelectualmente, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque en la iglesia necesitamos médicos, necesitamos abogados, de todo necesitamos a la iglesia. Que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora en Cristo el Señor, hermano, en Cristo el Señor, nosotros tenemos la mente de Cristo. Los cristianos, Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Ahora somos propiedad del Señor. Ahora somos de Él. Tenemos la mente de Cristo. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Miremos qué dice el libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor, porque nos hizo participantes de su naturaleza divina. Hoy somos participantes de la naturaleza divina del Señor. Oigamos qué dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2. Capítulo 2 del libro de los Proverbios. Oigamos lo que dice la palabra de Dios, versículo 6 en adelante. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Mire, si Él es la sabiduría, si Cristo es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, dice la palabra, porque Jehová da la sabiduría.
Es cierto que en la carne dice el Espíritu Santo que no somos muchos sabios, no pues, pero ahora en lo espiritual, cada uno tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe cómo dice el Espíritu Santo del pueblo de Dios? Dice que el pueblo de Dios, hermano, la iglesia, es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice que Dios a nosotros ahora nos ve como sabios, hermano. Dios ha implantado la sabiduría de Él en el cristiano. Pero usted oía el versículo de la palabra de Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero mire qué dice la palabra: porque Jehová da la sabiduría. Dice que sabiduría es el conjunto de conocimientos. ¿Y sabe cómo dice la palabra de Dios? He aquí que vuestra sabiduría es guardar los mandamientos de Dios. Fíjate, hermano, dice que un creyente que va a poner por obra la sabiduría de Dios es un cristiano que va a guardar los mandamientos de Dios, y Dios lo va a catalogar como un hombre sabio, como una mujer sabia, cuando guarda los mandamientos del Señor. Pero estamos oyendo, dice, porque Jehová da la sabiduría. Mire, hermano, ¿quién le ha dado a nuestra hermana la inteligencia? Porque se requiere inteligencia también para que alguien curse un grado y otro grado y otro grado. Algunos para llegar a obtener un título, algunos han dado dinero, hermano, han dado dinero, no les vale. Hace un tiempo que vino alguien a la ciudad y en el lugar de trabajo exigían tercero básico, pero el hermano no tenía tercero básico. Apenas tenía primaria, el primer grado de primaria. ¿Sabe qué hizo él? Se fue a buscar el lugar donde venden, hay lugares donde venden los diplomas. Le dieron su diploma de tercero básico, y hasta él contento con su diploma ahí. Se fue a la empresa, ya tiene tercero básico. Le pusieron una prueba, no pasó la prueba. Sí, pues, porque no había ganado ese grado, él solamente había comprado el diploma. Pero estamos oyendo, dice la palabra de Dios, que de Dios viene la sabiduría. ¿Quién le dio la inteligencia a nuestra hermana para haber logrado llegar hasta ahí, hermano? Porque se requiere esfuerzo, ¿verdad? Hay estudiantes que da la 1 de la mañana, 2 de la mañana estudiando, ¿verdad? Se han esforzado por salir adelante, se han esforzado por aprender algo. Han logrado, como dice el Espíritu Santo, y han corrido legítimamente. Otros no han corrido legítimamente. Otros llevan algún papel ahí escondido, y cuando el maestro no estaba y empiezan a copiar ahí, solo así se gana el examen, pero no ha corrido legítimamente, ¿verdad? Cuando llega el momento en que tengamos que hacer algo, ya no podemos porque no se corrió legítimamente, ¿verdad? Pero mire qué dice la palabra de Dios: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y mire qué pasó aquí, mire cómo Dios le dio sabiduría aquí. Miremos qué dice el libro de Daniel, mire qué dice la palabra de Dios. Mire cómo hace Dios, hermano, hermana, cómo hace Dios. Y lo ha hecho con nuestra hermana, y Dios lo quiere hacer también con nosotros, la iglesia. Libro de Daniel, capítulo 2, mire qué dice la palabra del Señor. Capítulo 2 del libro de Daniel. Oigamos qué dice la palabra de Dios. Miremos, oigamos del versículo 20, dice la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 20, en adelante primero. Y Daniel habló y dijo:
Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mire cómo hizo Dios con Daniel, hermano. Y el hombre reconoce que es Dios. Mire qué dice la palabra. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Un reconocimiento. Hay quienes no tienen un estudio material, ¿verdad? Pero Dios les ha dado inteligencia, fíjese, hermano. Les ha dado inteligencia para negociar, para trabajar, para tratar con las personas. Dios les ha dotado de una inteligencia, pero ha sido Dios. Mire qué dice Daniel: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dice que Daniel se encontraba en un momento muy delicado, porque ninguno había podido descifrar el sueño de este hombre. Dice que este hombre tuvo un sueño, pero en este lugar habían astrólogos, habían intérpretes, habían hombres preparados, ¿verdad? Pero dice que ninguno podía darle la respuesta al hombre que había tenido este sueño. Pero Daniel dice la palabra de Dios que se fue a Dios, hermano. Primero se fue a Dios. Se fue a Dios primero y le dijo que Dios, que le diera a conocer el asunto del rey. Y mire qué dice el hombre. Entonces dijo Daniel: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Eso se lo reveló Dios a Daniel, que Dios quita reyes y pone reyes, ¿verdad? Dios quita, Dios pone, y es lo que nosotros estamos sabidos, la iglesia, ¿verdad? De otra cosa más que hace el mundo, eso ya no nos conviene a nosotros, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que Dios quita y Dios pone reyes. Pero dice la palabra de Dios que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Miren, ¿no? Dice que Daniel y sus compañeros fueron muchachos a quienes Dios les dio sabiduría, Dios les dio inteligencia, Dios les dio conocimiento. Pero oía usted que tuvieron que apartarse de las contaminaciones para que vieran el producto de su esfuerzo. Y ahora dice Daniel: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. En Daniel había un agradecimiento total. Dice el hombre: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría. No solamente le dio sabiduría, le dio fuerza. Y dice que se necesitaba fuerza en ese tiempo, por el tiempo que estaban viviendo. Pero Dios le dio sabiduría y Dios le dio fuerza. Hermano, Dios a usted le puede dar sabiduría, le puede dar fuerza, tal vez para salir del momento malo en que está viviendo. Dios le puede dar fuerza, nos puede dar fuerza, le puede dar sabiduría para salir del momento, tal vez un momento difícil, complicado que usted está viviendo, pero Dios le puede dar la fuerza, Dios le puede dar la sabiduría y Dios le va a dar la salida a lo que usted
pudiera estar viviendo. Pero dice el hombre: te doy gracias, te alabo, me has dado sabiduría, me has dado fuerzas. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Señor, gracias, porque has dado sabiduría a nuestra hermana, porque has dado fuerza a la familia, a los padres de nuestra hermana, les has dado fuerzas para trabajar, para negociar, para que de lo que han negociado, de lo que han trabajado, de ahí han suplido la necesidad para el estudio. Y bendito sea Dios, porque Dios les ha concedido el triunfo, la victoria. Pero oigamos qué más dice la palabra de Dios. Mire qué dice este mismo capítulo 2, pero oigamos ahora el versículo, es el versículo 30. Mire qué dice la palabra de Dios. Capítulo 2 de Daniel, versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Mire cómo dice el hombre: no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tus corazones. Se llama darle la honra, darle la gloria al Señor. Mire cómo dice el hombre: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. No, el hombre no hizo de menos a los que no tuvieron la oportunidad de interpretar el sueño. Dice que el hombre reconoció que sin Dios no se puede hacer nada, reconoció que si Dios no está, no se puede. Dice el hombre: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. No, dice el hombre, no porque yo sea bueno, no porque realmente yo sea listo. No, el hombre dice: no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Dios fue glorificado ahí. El Señor fue glorificado ahí en la interpretación del sueño, pero Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la inteligencia a Daniel. Lo mismo ha hecho Dios en este tiempo, está haciendo Dios, ha hecho Dios, está haciendo y hará todavía mientras la iglesia esté sobre la tierra. Nosotros los cristianos, Dios anhela también dotarnos de sabiduría. La palabra de Dios dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿verdad? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dice que necesitamos que Dios nos llene de sabiduría para que sepamos cómo conducirnos mientras tanto estamos en la tierra. Y Daniel dice: no porque en mí haya más sabiduría, sino ha sido Dios bendito, dice el Espíritu Santo: oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría, me has dado fuerza. Terminemos, mire que dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, versículo 17, dice la palabra de Dios: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que resta, darle la honra, la gloria al Señor por lo que Dios ha hecho con nuestros amados hermanos que se están preparando intelectualmente, pero también por lo que Dios ha hecho con nosotros, que dice la palabra de Dios que no somos muchos sabios según la carne. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios nos rescató, Dios nos compró. Hoy nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando el Señor venga por la iglesia, vamos a estar nosotros con Él por la eternidad. Mientras tanto, dice el Señor: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, y que Dios bendiga su palabra.
gracias por esa potestad, por ese derecho de ser llamado. Te damos gracias, Padre, porque nos diste esta libertad, consolarnos en esta tarde, bendito Dios, en estas santas reuniones especiales, donde esta familia, bendito Dios, a través del Espíritu Santo nos hemos congregado para oír los dichos de tu boca. Gracias por tu palabra que hemos oído, soberano Dios, tu palabra preciosa, bendito Dios, que llena el vacío en nuestro corazón para continuar en las filas de la iglesia. Padre, te rogamos también lo que nos resta por la tarde, la santa predicación del Evangelio, traiga a las personas para que vengan, ocupen un lugar para oír tu palabra preciosa, bendito Dios. Te rogamos pues en el nombre del Señor Jesucristo para que tu nombre sea altamente glorificado. También te suplicamos por las conferencias allá en San Pedro Pets, tanto como allá en Estados Unidos, en Nebraska, soberano Dios, allá está tu pueblo y como en diferentes lugares, amantísimo Dios. En estos momentos, en tu mano de amor y misericordia, vamos a encomendar de nosotros tu pueblo, digna que recibe nuestras gracias y contéstanos por amor a tu nombre, lo que te hemos suplicado, porque todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un momento de atención para anunciar nuestra próxima reunión será a las 5:30 de la tarde, la predicación del Santo Evangelio. Nuestros hermanos dicen que hay cena para todos, solamente con paciencia. Nuestros hermanos van a preparar las mesas aquí en el predio. Hay cena para todos y muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, hermanos amados. Una vez más los estamos saludando en el nombre de nuestro bendito Señor Jesús. Pues en esta preciosa tarde ha finalizado el primer servicio de estas acciones de gracias a nuestro bendito Señor, promovidas por el hermano Joselino y su familia. Nuestros hermanos están altamente agradecidos por una de las hijas de nuestro hermano Joselino, pues se ha recibido el título de chef internacional. Y bien, en estos momentos pues nuestros hermanos nos invitan para una cena, pues acá en este lugar en donde estamos ubicados, en la cocina de la asamblea de la zona 3 de la ciudad capital. Pues aquí se van a instalar las mesas para degustar de una cena, ya que nuestros hermanos pues nos han preparado una cena a esta hora de la tarde. Muchas gracias a nuestros hermanos que tuvieron a bien de compartir nuestra transmisión. Pues gracias a todos ahí por haber compartido nuestra transmisión, dejaron un like y nos dejaron un comentario. Pues muchas gracias. Suscríbanse a nuestros canales, tanto como en Facebook y en YouTube. Síganos en YouTube, todos los videos que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, pues los subimos nuevamente en YouTube, así es que no se pierda ninguno de nuestros videos en la plataforma de YouTube.
Y bien, nuestros hermanos acá pues ya están instalando las mesas acá, como usted puede apreciar, para ya repartir la cena acá en la galera de la cocina de esta asamblea de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Allá usted puede apreciar a nuestros hermanos jóvenes de esta asamblea encargados de colocar las mesas acá a esta hora de la tarde, ya para servir una deliciosa cena. Pues acá nos envía un mensaje el hermano Rubencito García, nos está visualizando, le enviamos un cordial saludo donde quiera que nos esté visualizando el hermano Rubencito García. Pues es así como está el panorama por acá, hermanos amados. Este es la cocina, la galera de la cocina de la sala evangélica de la zona 3 de Guatemala.